Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta edición te diré todo lo que necesitas saber antes de ir a un parque temático de Disney World. También te diré múltiples tips para que puedas disfrutar y aprovechar al máximo tu viaje. ¿Te gustaría saber cuáles son? ¡Adelante! Te diré lo más resumido posible diferentes cosas que debes saber. ¿Cuándo ir al parque? Lo ideal es ir cuando haya una menor asistencia de personas, para evitar largas esperas a la hora de querer entrar a una atracción. Asegúrate de ir cuando no hayan vacaciones colectivas de primavera o verano, lo que llaman Spring Break. Evitar ir en Navidad, Halloween, el día de reunión de maestros o eventos especiales, para evadir el gran flujo de personas de todo el mundo que asisten en estas fechas. También, de viernes a lunes suelen haber más personas visitando el parque. Si vas a ir a varios parques, te recomiendo ir interdiario para que puedas descansar. ¿Cómo comprar la entrada? La forma más conveniente de comprar la entrada es a través de la página web. De esta manera puedes ahorrar tiempo evitando filas en la taquilla y puedes aprovechar ofertas que solo consigues online para obtener el boleto más económico. Para las personas que viven en el estado de la Florida pueden conseguir el boleto a un mejor precio. Solo se debe enviar una foto de la licencia para que validen su dirección. Para comprar los boletos debes abrir una cuenta con tu dirección de email y seguir las instrucciones. Actualmente hay que seleccionar y reservar el día que se quiere visitar el parque con anticipación, para asegurar si hay disponibilidad o capacidad para esa fecha. ¿A qué hora ir al parque? Cada parque temático tiene diferentes horarios y varía de acuerdo al momento. Lo ideal es ir lo más temprano posible cuando abre el parque, ya que a medida que se va haciendo más tarde, el parque se va llenando más de personas. ¿Qué debo llevar al parque? Unos zapatos deportivos cómodos, para poder caminar largos recorridos y estar de pie varias horas mientras estás en las líneas. Una gorra. Si vas desde temprano, te encontrarás con el sol del mediodía. Una gorra te ayudará a protegerte del sol y mantenerte más fresco. La Florida es reconocida por tener un clima bastante cálido. Un poncho. El clima en la Florida es muy inestable, llueve mucho y es húmedo. Es buena idea llevar un impermeable por si hace mal clima. Baterías para cargar el teléfono. Es muy recomendable llevar una, si se usa el app de Disney, la cámara del teléfono, y si se usa para distraerse mientras se está esperando una larga línea, la batería se puede acabar muy rápido. Además, siempre es bueno mantenerse comunicado con las personas que te acompañan en el parque si toca algún momento separarse. Agua y comida. Es muy buena idea llevar una botella de agua para mantenerse hidratado. Esta se puede rellenar en los parques. Hay múltiples locaciones con bebederos. Están prohibidas las botellas de vidrio. También puedes llevar comida. Esto te ayudará a ahorrar tiempo al evitar largas colas al comprar comida. Luego esperar a que la preparen y también te ahorrarás dinero. De igual manera, llevando la comida tienes la posibilidad de comer lo que estás acostumbrado a comer siempre y poder llevar comida de mejor calidad. También es bueno llevar un snack para la tarde. En los principales supermercados venden comida preparada fría o caliente, que puedes comprarla para llevarla al parque y así ahorrar dinero. Una mochila. Llevar una mochila cómoda para guardar las cosas. Si vas con un niño pequeño, es indispensable llevar un coche. Los parques son muy grandes y hay que caminar bastante. Para entrar en las atracciones no se permite entrar con el coche, pero afuera de cada atracción hay áreas destinadas para estacionar los coches. También puedes rentar uno, pero es más cómodo llevar tu propio coche, ya que desde el estacionamiento lo vas a necesitar. Es buena idea llevar un cobertor anti lluvia de plástico para el coche, en caso de que haya mal clima, así como también si el niño toma fórmula o algún otro artículo de necesidad del niño. En los parques no está permitido el uso de vagones, pero si tienes un niño con condiciones especiales que necesite usarlo, al entrar al parque en servicio al cliente, puedes pedir un permiso que tenga validez para todos los días que vas a visitar los parques.
Si estás tomando alguna medicina durante el día, debes llevarla. Los artículos que te haga falta comprar para ir al parque, como los ponchos, algún juguete o accesorio de Disney como las orejas, una gorra, lentes o un termo para el agua, los puedes comprar en los principales supermercados o farmacias del área. Están muy bien abastecidas y a un precio mucho más económico que en los parques. Estas cierran entre las 11 y medianoche, así que puedes ir bien tarde a buscar tu ropa para ir al parque. Otros artículos que pueden ser convenientes para ti. Es posible que las filas sean muy largas. En la mayoría de casos no hay dónde apoyarse. Una silla cilíndrica plegable te pudiera ayudar. Esta se compacta de manera increíble y no pesa. La puedes guardar en la mochila y soporta muy bien el peso del cuerpo. La puedes conseguir online como Portable Stool. Un ventilador de cuello con baterías recargables o un ventilador de baterías con pinza para instalarlo en un coche. Si andas con niños, también puedes llevar burbujas y golosinas. Para las atracciones de agua puedes llevar un cambio extra para los niños y los adultos pueden secarse en el baño con el ventilador para secarse las manos. ¿Cómo se usa la aplicación de Disney World? En la entrada de cada parque puedes encontrar un mapa que te indica la locación de cada atracción, pero usar la aplicación es mucho mejor ya que te muestra tu locación en tiempo real y es mucho más fácil para ubicarte. Te dice el tiempo de espera que hay en cada atracción y se actualiza en cada momento. Te indica dónde están ubicados los personajes de Disney para tomarte fotos y los horarios de cada show. Yo te recomiendo descargar la aplicación antes de ir al parque y usarla para familiarizarte con ella. La aplicación se llama My Disney Experience, aunque una vez instalado me aparece como Disney World. Para poder entrar, puedes usar el email y contraseña que usaste para comprar los boletos en la página y se sincronizará tu cuenta. Al momento de hacer este video, la aplicación solamente está disponible en inglés. Para ver el mapa del parque hay que ir a este icono. Si estás dentro de algún parque, te localizará en donde estés como un GPS, pero si no, abre por determinado en Magic Kingdom. Si quieres ver el mapa de otro parque, debes alejar el zoom o hacer zoom out para ver el mapa más pequeño. Ahora verás todo el área de Disney World. El icono del árbol es Animal Kingdom. La esfera es Epcot Center. La torre del terror es Hollywood Studios. Por ejemplo, si queremos ver Animal Kingdom, nos acercamos al icono del árbol y así veremos otro parque distinto al de Magic Kingdom. Ahora nos está mostrando el tiempo de espera en cada atracción porque arriba está seleccionado Wait Times. Al hacer clic sobre la atracción te da el detalle de qué atracción es. También te puede dar un estimado de en qué horas hay más asistencia y así poder tener una idea de cuándo es mejor ir. Si seleccionamos arriba Characters, te mostrará dónde están los personajes de Disney para tomarse fotos con ellos. Y entrando en cualquiera de estas locaciones, se puede ver también el horario en que van a estar ahí. Si seleccionamos Entertainment, nos mostrará dónde están los shows y al entrar en alguno de ellos, nos dirá a qué hora será la próxima función. Para ubicar los baños más cercanos, seleccionamos Restrooms. Y para ver los lugares cercanos en donde venden comida, podemos entrar en Dining. También hay una sección que se llama Photo Pass, que te muestra las locaciones más icónicas del parque para tomarse fotos. Mi recomendación final con el uso de la aplicación es que una sola persona del grupo se encargue de la ruta. Así, los demás delegan la dirección a esa persona y evita que el grupo pierda tiempo en ponerse de acuerdo. Como los horarios de apertura de cada parque varían, podemos ver el horario a través de la aplicación, entrando en las 3 rayas de la esquina derecha y luego debemos ir a Park Hours. ¿Qué atracción debo ver primero? Para esperar menos tiempo en la línea, se debe caminar y movilizarse. No es muy buena idea entrar en cada atracción en el orden que vas consiguiendo a cada una de ellas, ya que los tiempos de espera varían en cada momento. Es muy recomendable visitar el app un día antes y monitorear los tiempos de cada atracción que desees ver. Así puedes tener una idea del mayor y menor tiempo de espera para esas atracciones que más te interesa ver. Luego, cuando estés en el parque, podrás decidir mejor si debes ir en ese momento a una atracción o no. Si por cualquier motivo no te interesa mucho ver los fuegos artificiales, la parada o el show de Fantasmic en Hollywood Studios, el tiempo de espera de las atracciones bajan mucho durante estos momentos, ya que la mayoría de personas están asistiendo a estos eventos al mismo tiempo.
Atracciones más demandadas. Es bueno saber cuáles atracciones son más demandadas al día de hoy para monitorearlas y tener un menor tiempo de espera. Magic Kingdom. La mina de los 7 enanos. Peter Pan. En temporada alta también podemos mencionar La Sirenita, Un Pequeño Mundo y Los Piratas del Caribe. Hollywood Studios. Star Wars, El Ascenso de la Resistencia. Toy Story, La Montaña Rusa del Perro Slinky. Star Wars, Millennium Falcon. El Escape de Mickey y Minnie. Epcot Center. Frozen, Congelados para siempre. Las aventuras de Remy Ratatouille. Animal Kingdom. El vuelo de Avatar. El río de Na'vi, también del mundo de Avatar. Genie Plus. Actualmente hay un sistema que ofrece Disney para poder entrar a una atracción por una línea más corta. Este se llama Genie Plus. Es una opción que se debe pagar adicional para poder usar la línea rápida. El precio de Genie Plus varía entre los $20 y $35 por persona, dependiendo la época o el parque. Se debe pagar por persona y por visita, y se debe comprar el mismo día que estás asistiendo al parque. El uso de Genie Plus tiene sus reglas y no se puede usar ilimitadamente sin control. Se debe reservar primero la hora en que vas a visitar la atracción que te interese ir rápido, y luego debes esperar 2 horas para poder reservar otra atracción. Para comprar Genie Plus, debes dirigirte a la aplicación. Debes buscar la atracción en donde quieras ir y luego entrar en donde dice Lightning Lane. La aplicación te dirá qué atracciones están disponibles para ir y a qué hora. Debes saber también que las reservaciones son limitadas debido a la demanda y la capacidad. Por esto, es ideal comprar en Genie Plus lo antes posible para poder tener más reservas durante tu visita, y a partir de las 7 a.m. se puede comprar y empezar a reservar la primera atracción. Luego podrás hacer tu segunda reserva 2 horas después de que el parque abra. Es decir, si reservas en la mañana mientras el parque está cerrado, la regla de las 2 horas corre a partir de la hora de apertura del parque. Pero aún así te conviene hacerlo de esa manera porque puedes conseguir mayor disponibilidad de atracciones. También está disponible la opción de Individual Lightning Pass, que es un pase individual para hacer una atracción por la línea rápida. Se pueden comprar un máximo de 2 por día. Para usar esto no requieres tener Genie Plus. Aún así, si tienes Genie Plus, puedes usarla y tener una reserva de Genie Plus y entradas individuales de Lightning Lane al mismo tiempo. Los precios son variables y están entre los $10 a $20 por atracción y por persona. Te recomiendo que veas todo esto el día anterior para que puedas determinar si te conviene usarlo o no, debido a que todo varía de acuerdo al precio que esté en ese momento, los tiempos de espera y la disponibilidad de reservaciones. Cuando lleguemos al parque, los estacionamientos son enormes, así que es muy buena idea tomarle foto a la ubicación de tu vehículo. Los estacionamientos están divididos y representados por un personaje de Disney y una numeración para poder ubicar tu carro. En la aplicación también puedes ver el mapa del estacionamiento. Para verlo debes seleccionar Transportation y te mostrará cada zona representada por un personaje. También la aplicación cuenta con un GPS para localizar tu vehículo. Para usarlo, cuando llegues al parque debes ir a las 3 rayas de la esquina derecha, entrar en Transportation, entrar en Car Locator y luego debes entrar en este icono y se grabará la locación de tu vehículo. Al salir del parque, puedes ubicar el estacionamiento en las 3 rayas de la esquina derecha, Transportation, Parking y luego Find on Map. Para que puedas aprovechar tu estadía en Orlando al máximo, te recomiendo ir a groupon.com o usar la aplicación de Groupon, donde podrás conseguir tickets para hacer otras actividades fuera de Disney a un precio más bajo, comidas en restaurantes y hasta puedes conseguir tu estadía de hotel más económica. Espero que este video te sirva de algo y que puedas pasar unas vacaciones increíbles. Si te gustó el video, dale like y suscribir. Nos vemos en la próxima.